Este es el Ministerio de Palabras de Maestro, que les trae a ustedes un poquito del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo para que abunde la paz y la gracia en cada uno de ustedes. Y estábamos viendo en la clase 8 el pasaje de Juan 16 del 8 al 11, que no lo leímos, y vamos a leerlo primeramente. Entonces, y cuando venga, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lindo pasaje lindos versículos que hablábamos de que generalmente decimos que el Espíritu Santo nos está regañando, nos está diciendo que estamos haciendo mal. Y yo no me gusta esa interpretación de creer que el Espíritu Santo es el que anda regañándonos, porque bueno, este pasaje por lo menos no lo entiendo así como lo han predicado, porque dice cuando Él venga, que Él vino, esto era cuando todavía no había venido el Pentecostés, cuando Él venga, que ya vino, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. Ok, dice en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Yo no estoy ahí, ni usted si cree en Dios. Porque usted cree en Él. Entonces no lo va a convencer a usted en cuanto al pecado. Porque usted sí está creyendo en Dios. Entonces está hablando de los que no creen en Dios, que los va a convencer porque les va a hablar del pecado porque no creen en Él. Entonces es el ministerio del Espíritu Santo. Y bueno, que conste, el del Espíritu Santo, no mi ministerio. Yo no tengo que estarme peleando con la gente de que vea su pecado, ni estarle diciendo y enseñando su pecado. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, gracias a Dios, no es el nuestro. Dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. El Espíritu Santo, su tarea es venir a decirle al incrédulo el pecado que tiene. Y sobre todo que es el pecado de la incredulidad. O sea, ese es el pecado que los lleva a cualquiera al infierno. El pecado de la incredulidad, porque no creen en Él. ¿Ok? Después dice, en cuanto a la justicia, que dice que en cuanto a la justicia, dice, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Es que ya no va a estar Jesús, ya no iba a estar Jesús. Y lo que está diciendo es que Dios, el Espíritu Santo nos va a convencer de que somos justos porque ya Jesús no va a estar, ya no vamos a poder verlo y ya, porque Él ya cumplió lo que Él vino a hacer, que era llevar nuestros pecados en la cruz, que ya están perdonados. Entonces, al no estar Jesús, entendemos que ya nuestros pecados fueron llevados a la cruz. Ahora el ministerio del Espíritu Santo es recordármelo, recordar que yo soy justa y a usted también. A usted que ha conocido a Dios, el Espíritu Santo le recuerda que usted es justo, es justa, porque usted ya decidió por Jesús y por fe. Igual que a Abraham, le fue contado por justicia. Ese es parte del ministerio del Espíritu Santo, según este versículo. Y dice el 11, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, el Espíritu Santo convence al mundo de que el diablo fue juzgado y que los hijos de Dios somos los que tenemos la autoridad. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. Ya el príncipe de este mundo fue juzgado. Ya fue juzgado. Ustedes son los que tienen la autoridad. Pónganse las pilas. Me gusta mucho este pasaje, pero ahí no me dice que el Espíritu Santo me esté diciendo a mí todos mis errores. No lo entiendo así. No sé. Espero que podamos interpretarlo y tener la revelación de Dios
en cuanto a este pasaje tan lindo. Entonces, no necesariamente es el diablo el que pone pensamientos de condena y culpa. La mayoría de las veces la condenación viene de los conceptos religiosos aprendidos. Si a usted le dijeron que el Espíritu Santo le va a estar diciendo todos los pecados, entonces usted va a decir, uy, sí, en lugar de pensar que la conciencia es el Espíritu Santo que lo está regañando. Pero a veces pensamos que podría ser el diablo. No, no es el diablo. Bueno, no necesariamente, sino nuestra propia religiosidad y conceptos religiosos aprendidos. Necesitamos limpiarnos de pensamientos que se basan en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Porque vean, hermanos, la ley nos desenfoca de Cristo y lo que Él hizo. Y nos hace enfocarnos en nuestro pecado y nuestra debilidad. Y ahí nos quedamos pegados. De ahí no podemos avanzar. Si nosotros nos enfocamos en nuestros pecados, quedamos atorados. Si nos enfocamos en Cristo y dejamos al pecado a un lado, que Cristo se encargue y que Cristo nos ayude. Pero ya se encargó, que Cristo nos ayude de ahora en adelante para no hacerlo. Pero cuando yo me enfoco en Cristo, me lleno más de Él y de adentro hacia afuera va a salir el deleite de agradar a Dios. No como que estoy bajo condena si no lo hago, ¿verdad? Sino como el deleite. Esa es la gracia. La gracia es que de adentro hacia afuera sale el deseo por el Señor y de agradarlo a Él. Dice Gálatas 9 al 12. Así que los que viven por la ley son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Dice que todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Y eso era lo que les hablaba en una de las clases anteriores. No somos judíos, ni queremos serlo, no queremos obedecer la ley, no queremos estar ahí porque estaríamos bajo maldición todavía y en Cristo somos libres de la maldición de la ley. Entonces, no es posible que nos queramos devolver. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Imagínense, si nosotros hiláramos delgado en cuanto al pecado, todo lo que no hacemos con convicción es pecado. Pero dice Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Una vez escuché en una emisora de radio un pastor que dijo, después de dar una gran disertación, al final dijo, bueno, entonces concluimos en que el pecado no confesado es el pecado de muerte, el que nos lleva a la muerte eterna. Y me dolió mucho, porque yo creo que aún los cristianos que amamos a Dios de todo corazón podríamos tener un pecado no confesado a la hora de la muerte porque ni nos dimos cuenta que pecamos. Porque dice, por ejemplo, Romanos 14:23 dice, todo lo que no se hace con convicción es pecado. Pude haber dicho algo, pude haber hecho algo que no fue con convicción, fue por salir del paso o lo que sea. O sea, es que el pecado es casi que cualquier cosa. Entonces, nadie podría disfrutar de la vida eterna. No podemos condenar así. Dios nos liberó del pecado. Uy, qué peso se me quitó a mí de los hombros cuando entendí eso. Ya no somos culpables del pecado. Ya no somos culpables porque Jesús ya llevó el pecado en la cruz. Y Gálatas 2:16, 19 y 21 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley,
a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabras sabias. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. La justicia no viene por obedecer la ley. Frustramos la gracia de Dios si seguimos viviendo bajo el antiguo pacto. Frustramos la gracia de Dios si seguimos poniendo ley sobre la fe. Bendiciones, hermanos.